Hola, mi nombre es Marta Curto Prieto y en primer lugar me gustaría dar las gracias a los miembros de la organización del Congreso por permitirnos presentar nuestro trabajo. El título de nuestra ponencia es Análisis sobre la percepción de la docencia online en matemáticas en futuros maestros. Los autores de la misma somos Lara Orcos Palma, Alberto Magreñán Ruiz y yo, que soy Marta Curto Prieto. Diferentes organismos y autores, como el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Asociación Nacional para la Educación Infantil o Ángel Alsina, resaltan la necesidad de formar individuos con una alta capacidad crítica y de razonamiento, que les permita conocer su realidad más cercana e interpretarla a través de un correcto trabajo de las matemáticas desde las primeras edades. Todo ello debido a las características de la sociedad actual en la que nos encontramos, altamente tecnificada. Por tanto, se hace necesario que se produzca un cambio por parte de los maestros de educación infantil y de educación primaria. A nivel personal, ya que se ha comprobado como una mala experiencia hacia las matemáticas puede traer consigo efectos negativos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y a nivel de las administraciones, promoviendo modificaciones en el currículo que favorezcan el trabajo de los contenidos matemáticos de forma conjunta con otras áreas de conocimiento en situaciones propias de la vida diaria del alumnado. Este acercamiento de las matemáticas a contextos propios de la realidad del estudiante se ve mejorado con el uso de materiales manipulativos en el aula, de tecnologías de la información y la comunicación y de metodologías activas como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos o el aula invertida. Si tenemos en cuenta la situación actual provocada por el SARS-CoV-2, estas dos últimas adquieren gran relevancia ya que permiten el acercamiento al conocimiento de forma virtual. Por todo ello, se ha procedido a valorar las apreciaciones de una muestra de alumnos de la asignatura Didáctica de las Matemáticas de los grados de maestro en educación infantil y primaria, sobre el uso de este tipo de metodologías de aula en un entorno online. El instrumento de recogida de información consiste en una escala de valoración tipo Likert 1-4, siendo 1 muy en desacuerdo y 4 muy de acuerdo. Los ítems valorados son los siguientes. Mi aprendizaje matemático se basó en una tarea mayoritariamente memorística. El aprendizaje de matemáticas no tiene una visión contextualizada y manipulativa en la actualidad. El trabajo de matemáticas en el aula a partir de la manipulación implica una mejora en el aprendizaje de los estudiantes. Un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje de matemáticas en el aula implica trabajar a partir del entorno más próximo del alumnado. Considero que trabajar en el aula a partir de metodologías activas como clase invertida, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, etc., mejora el aprendizaje de matemáticas en los discentes. La introducción de recursos tecnológicos como Kahoot, Socrative, Genially, etc., trae consigo un incremento en la motivación del alumnado. Introducir el aprendizaje de contenidos matemáticos de manera global genera una mejoría en el aprendizaje de matemáticas en los alumnos y, por último, durante el estudio de grado se hace suficiente hincapié en la importancia de introducir los elementos anteriores durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemáticas. En cuanto al análisis de datos, se ha llevado a cabo un análisis descriptivo de los datos a través del cálculo de las frecuencias relativas. Por otro lado, se ha usado el estadístico Rode-Spearman para el análisis de las correlaciones entre los ítems debido a su naturaleza de variables ordinales. Se ha establecido como hipótesis nula que no hay correlación entre las variables a dos niveles de significación, 0,01 y 0,05. En el caso de que pi-valor obtenido sea inferior a tales valores, se podrá rechazar la hipótesis nula y concluir que existe correlación entre los ítems. A continuación, se recogen los resultados del análisis descriptivo con las tablas de frecuencias y los diagramas de barras para cada uno de los ítems. Para el primero de ellos, mi aprendizaje matemático se basó en una tarea mayoritariamente memorística. Se puede observar como más del 60% de los alumnos están de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. El aprendizaje de matemáticas no tiene una visión contextualizada y manipulativa en la actualidad. En este caso vemos como aproximadamente el 74% no están de acuerdo. El trabajo de matemáticas en el aula a partir de la manipulación implica una mejora en el aprendizaje de los estudiantes.
Solo un 1,61% de los estudiantes están en desacuerdo con esta afirmación. Para los dos siguientes ítems, un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje de matemáticas en el aula implica trabajar a partir del entorno más próximo del alumnado y considero que trabajar en el aula a partir de metodologías activas mejora el aprendizaje de matemáticas en los discentes. El 100% de la muestra está de acuerdo o muy de acuerdo. El análisis descriptivo de los tres últimos ítems, la introducción de recursos tecnológicos trae consigo un incremento en la motivación del alumnado. Introducir el aprendizaje de contenidos matemáticos de manera global genera una mejoría en el aprendizaje de matemáticas en los alumnos. Y durante el estudio del grado se hace suficiente hincapié en la importancia de introducir los elementos anteriores durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemáticas, muestra cómo el porcentaje de alumnos que no están de acuerdo con ellos oscila entre el 1,61 y el 6,45. El hecho de que el aprendizaje de las matemáticas haya sido mayoritariamente memorístico en más del 60% de los futuros docentes encuestados no implica que sean conscientes de la necesidad de que se produzca un cambio en este sentido, fomentando el trabajo matemático desde una perspectiva global y cercana a los niños, y apoyado en el uso de materiales manipulativos, recursos tecnológicos y metodologías activas. A continuación, se recoge el análisis de correlaciones entre los ítems. Tal y como se puede observar, hay correlaciones significativas entre muchos de ellos, a dos niveles de significación, 0,01 y 0,05. El hecho de que los alumnos consideran que su aprendizaje no tiene una visión contextualizada y manipulativa está relacionado con que ese aprendizaje se base en una tarea memorística y que la introducción de los recursos tecnológicos pueda motivarles. Por otro lado, que el trabajo manipulativo implique una mejora en el aprendizaje se relaciona directamente con trabajar en el entorno más próximo, usar metodologías activas y recursos tecnológicos e introducir los contenidos de una manera global, las cuales están también correlacionadas. Finalmente, el hecho de introducir los recursos y las metodologías activas permite trabajar de manera más global y a través del entorno más próximo para el alumno. Los datos obtenidos nos permiten observar cómo los alumnos de la asignatura didáctica de las matemáticas, en los grados de educación infantil y de educación primaria, son conscientes de la importancia de introducir diferentes estrategias en el aula para conseguir que los alumnos tengan una visión contextualizada en su aprendizaje matemático y conseguir de este modo formar a ciudadanos críticos y capaces de razonar ante circunstancias de su quehacer diario, a pesar de haber recibido una formación matemática completamente opuesta. Todo ello ayudado por sus estudios de grado, con lo que podemos comprobar cómo se está produciendo un cambio tanto a nivel personal como a nivel administrativo. Muchas gracias a todos por su atención. Un saludo.